Cordial saludo, mi nombre es Andrea Borda y en esta ocasión voy a hablar un poco con respecto al texto seleccionado para el compromiso número 4, el reto número 4, y es sobre de la pobreza, la desigualdad, discursos internacionales, efectos nacionales. Voy a hablar un poco con respecto a introducción, metodología, resultados y conclusiones. Entonces, para iniciar, el texto nos habla básicamente de tres focos. El primero habla de la influencia de organismos internacionales en las políticas sociales y este nos menciona que hay muchos factores que intervienen en esa política social, como lo de en el Banco Mundial, la Comisión Económica de América Latina y entre otros, y de acuerdo a las políticas que estos internamente desarrollen y desempeñen, como pueden ser la definición de las políticas de los servicios, de financiamiento, de capital, entre otros, pueden intervenir de manera positiva o negativa todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Segundo, nos habla de la transformación en la definición de la cuestión social y nos menciona la definición y el enfoque de la cuestión social en las últimas 3 décadas. Más adelante vamos a ver cómo medias 80, 90 y todo el siglo XXI ha impactado de manera positiva y negativa el ámbito social. Importante, el texto fue escrito en el 2015, entonces vamos a ver cómo el recorrido hasta este periodo. Y se enfoca en Argentina. Toma como Argentina como país nacional y todo lo que tiene que ver ya con el tema internacional para poderlo desencadenar. Entonces, en este nos habla de la visión centralizada en pobreza y la redefinición de las desigualdades. Y por último, hablamos de un análisis de un caso argentino y sus medidas específicas. En este caso puntual, hablan de la renacionalización del sistema provisional en 2008, que es un factor principal, y la implementación de la asignación universal por hijo, que es uno de los principales mecanismos que se ha utilizado puntualmente en el gobierno. Entonces, ya a nivel del desarrollo como tal del artículo, nos mencionan tres focos. El primero es la cuestión social como pobreza, el segundo es la cuestión social en ámbito nacional y el tercero es la asignación universal por hijo, jubilaciones y derechos. Entonces, voy a hablar un poco con respecto a cada uno de ellos. Con respecto a la cuestión social como pobreza, primero nos encontramos la evolución de la definición de la pobreza y sus políticas sociales. Entonces, a partir del año 80, esta es definida como tal como una política social y a partir de esta, desde que se empiezan a ver involucrados todos los aspectos sociales y económicos que hacen alusión a la pobreza. Posterior a esto, nos hacen la alianza de todo lo que tiene que ver de la intervención del Estado, como esa asistencia y esa focalización en el territorio nacional, y cómo a medida que éste se desarrolla o presenta novedades, asimismo se ve impactada la política y la pobreza. También nos menciona como tal las multidimensiones de la pobreza, dado que no es un tema centralizado, es un tema nacional y multinacional, encontramos muchas dimensiones que pueden acercarse o pueden apropiarse de este término. Puntualmente se menciona que en los años 90 se incluyó una visión multidimensional en la cual se amplía toda la parte de definición de la pobreza, de desventaja social y toda la parte de la vulnerabilidad, mostrando sus pros y sus contras y cuál de estos caminos es el mejor o el más recomendado puntualmente para el país. Nos hablan de la definición de las reformas sociales en América Latina. En América Latina como tal nos menciona que aproximadamente en la década de los 90 y todas las reformas que se incluyeron de manera cercana, todas estas tienen foco en la descentralización, la privatización y estas como tal son los principales riesgos, los principales desafíos con los que cuenta Argentina. Teníamos el impacto y críticas en los programas de transferencia de ingresos condicionada. En este caso, todo lo que tiene que ver con transferencia de ingresos condicionadas o TICs tiene foco en lo que es asistencia escolar, cuidados de la salud y penalidad de los incumplimientos. Entonces, con estos tres programas básicamente que se desarrollaron, fue donde se presentó un mayor impacto y donde iniciaron todo ese sistema de críticas a nivel nacional, de desventajas y desventajas, cosas positivas y cosas negativas, que ayudan y fomentan como tal la disminución de la pobreza. Y nos hablan del derecho de las igualdades en el siglo XXI. En este caso puntual, ese enfoque de esos derechos y desigualdades se inicia en los años 90 inicios, y a finales de los 90 se inicia a desvincular puntualmente el término de desigualdad con el desarrollo económico y la sostenibilidad. Entonces empiezan a ver como temas independientes que tienen caracteres y funcionamientos particulares. Y con esto es todo lo que tiene que ver el enfoque de derechos y desarrollos humanos.
Para toda la parte de la cuestión social en el ámbito nacional, nos encontramos básicamente en la transformación de la política social en Argentina en la década de los 80. Entonces, en esta se adapta el término de pobreza como una inversión estatal y es el gobierno en el cual empieza a intervenir y a fomentar para dar solución. Y se prioriza todo el traspaso de responsabilidades del Estado a la sociedad. Es decir, que en este caso, ya con el tema de la pobreza, no se toma como principal responsable el Estado con las medidas que se toma, sino la sociedad con las cosas que efectúa al interno para lograr desencadenar este. También nos hablan de el cambio de enfoque estatal, entonces aproximadamente en la década de los 90 se implementan nuevas políticas asistencialistas que se centralizaron en la autogestión y el capital social. Y a su vez la inversión estatal se caracterizó por su foco territorial, la participación comunitaria para enfocar la pobreza. Entonces, con este nuevo foco, que es todo lo que tiene que ver de intervención estatal, el autor lo que busca explicar es que se usa y pretende que a nivel de ciudadanía se centre en la autogestión y la capitalización social. ¿Esto qué quiere decir? Que se pretende que las personas inicien un método propio para solventar todo ese tema de necesidades y así poder llegar a tener un desempleo y un nivel de pobreza inferior. Entonces acá lo que se busca es que sea directamente la ciudadanía, sean directamente las personas quienes empiecen a generar prácticas constructivas que apoyen y beneficien su interioridad y su ámbito social de manera puntual. Con esto, o todo lo que he mencionado, va muy ligado a la mano con la evolución y críticas de los programas de transferencia. Entonces, a nivel del gobierno, en los años 90 se introdujeron planes como el Plan Trabajar, el programa Jefes y Jefes de Hogares Desocupados, con el objetivo de mitigar la pobreza y fomentar la autogestión. Todo el tema de autogestión hace referencia a lo que mencioné hace un momento, es decir, que esas familias empiecen a buscar estrategias para disminuir el desempleo, para buscar empleos que puedan ser más independientes, más autónomos, no tanto de depender de una empresa o una compañía como tal para lograr ese objetivo, sino que de manera propia las familias sean quienes empiecen a ser jefes y jefas de hogares como principal objetivo. También nos habla del impacto de la privatización y descentralización de un sistema de bienestar y para esto nos hablan aproximadamente en la década de los 90 que se tuvo como un resultado el sistema asistencial centrado en la gestión de la pobreza en lugar de los derechos universales. Todo esto con el fin de fragmentar el sistema de bienestar y la segmentación que se recibía para poder acceder al mercado laboral. Entonces, con esta parte puntual, el autor lo que busca es ilustrar cómo se fragmenta ese cuadrito, esa estrategia perfecta en la que se encontraba de una u otra forma el Estado y la humanidad y cómo puntualmente afecta a Argentina. Entonces, en este caso nos dicen que hubo una fragmentación de ese sistema de bienestar y que se empieza todo el tema de segmentación, de coger partículas puntuales, grupitos pequeños, empezar a buscar, a medir indicadores y demás que afecten y beneficien puntualmente el objetivo principal. Y también nos habla de la desigualdad y la fragmentación de la ciudadanía. Entonces, como hubo esa fragmentación como tal, esa clasificación a nivel de las personas que se encuentran desarrollando sus actividades, entonces se generaron nuevas reformas sociales que generó estratos diferenciados en la ciudadanía, entonces los estratos más altos, los estratos más bajos, los estratos medios, y cuáles pertenecen a qué y tienen mayor posibilidad de aumentar o disminuir esa pobreza. También tenemos la fragmentación de los servicios sociales, entonces empieza a ver la ciudadanía de manera particular y la política social que prioriza la atención del conflicto y la adaptación de la nueva realidad económica. Entonces, en esa parte puntual, el autor lo que busca presentar es cómo esas políticas prestan su foco a todo lo que tiene que ver con el conflicto y la adaptación de una nueva realidad. Entender que ya hemos evolucionado, que los sistemas han cambiado, que las personas cambian y que a su vez es necesario que las personas particularmente empiecen a visualizar y a generar estrategias que logren el objetivo deseado. Adicionalmente, en la tercera segmentación puntual del desarrollo del artículo, nos hablan de todo lo que tiene que ver de la asignación universal por hijo y de jubilaciones y derechos, entre otros. Todo lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo tiene las siglas A o H
que es como el referente. Entonces, primero nos menciona sobre la adaptación del gobierno argentino a las tendencias internacionales. Entonces, a partir del 2003 se empezaron a alinear todas las metas a ese enfoque de trabajo y esa reducción de desigualdades, de manera que se genera una adaptación de Argentina a marcos globales, es decir, a marcos universales de inclusión social y de desarrollo. Entonces empieza a haber una evolución un poco más eh, salida de contexto entre los años 90, 80 y 90 y se empieza a ver cómo se empieza a implementar a nivel de un tema internacional y de desarrollo global. También de la renacionalización del sistema previsional. En 2008 puntualmente se cambió el sistema, entonces se reemplazó el sistema de capitalización individual que es el que manejaba con anterioridad a un sistema integrado. En este cambio de sistema se presentó una inclusión del sistema puntualmente para el tema de jubilaciones y reparto que ya incluye a más de 85% de las personas con las que contaba anteriormente, es decir, que su generalidad abarca aproximadamente el 85% de todas las personas que aplicarían, de todos los posibles, eh, sí, de todas las personas que aplicarían como tal para entrar en el sistema de jubilación. Y también se habla de toda la implementación de la asignación universal por hijo. Entonces, en 2009 se empieza como tal esta metodología. Esta metodología básicamente lo que enfoca es que, o lo que pretende es integrar a esos hijos de trabajadores que son informales, desocupados o con bajos ingresos. Cuando habla de bajos ingresos, hace referencia a que son inferiores a un salario mínimo. Y con esto buscar recursos a través de la protección social. Entonces entran a un programa de protección social donde se empiezan a involucrar y empiezan a tener contacto de una manera diferente, de una manera exclusiva. El impacto de este programa es que contribuye puntualmente a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, dado que se enfoca en esas personas puntualmente que tienen hijos, que cumplen con estas condiciones y que a su vez necesita desarrollarlos de manera correcta. Entonces, esto puntualmente aplica para todo el tema de reducción a la pobreza y la desigualdad, pero se critica que muchos hogares que cumplen estas condiciones, pero que no tienen hijos, son excluidos del programa, teniendo en cuenta pues, que el programa básicamente lo que incluye son hijos de esas familias de escasos recursos o de economía un poco más eh, difícil. Entonces, todo lo que he mencionado anteriormente recae puntualmente en la reconfiguración del sistema social y el desafío para el Estado, porque básicamente todo lo que se ha desarrollado, el cambio de las reformas, el programa por hijo, el nuevo sistema, todo esto va enfocado puntualmente a un tema de garantías ciudadanas. Con esto lo que se pretende es que haya una integridad en el mercado del trabajo y a su vez participen las personas que realmente requieren o cumplen con esas condiciones básicas. La idea con esto es lograr disminuir el margen de desempleo a nivel Argentina y a su vez implementar o que esto sea un indicador a nivel multinacional. Como resultados, el autor básicamente nos habla de la evolución de la cuestión social en Argentina, pues por todo lo que mencioné anteriormente, el cambio que hubo desde los años 80, 90 con respecto a todo el siglo XXI y todo el enfoque de la protección social de los derechos humanos y la reducción de la desigualdad, porque pretende que todos participen y que todos hagan parte del gobierno y a su vez pues tengan como esos beneficios sociales. Entonces, todo el enfoque en la protección social de los derechos y la reducción de las desigualdades. También, como resultados, encontramos el impacto de los procesos transnacionales de políticas nacionales y esta a su vez lo que pretende es o lo que nos muestra es la incorporación de la ciudadanía como categoría integral para combatir las desigualdades. Entonces, como lo mencionaba hace un ratico, puntualmente mencionan que las personas son los principales participantes, los principales factores y los principales que pueden hacer un cambio en esta metodología. Y con esto, todo lo que tiene que ver con la transformación, la transformación en la política social y sus resultados. Esto va basado en los derechos y en la igualdad de condiciones para quienes participan en el mercado laboral, que es como básicamente un resumen muy general. Como conclusiones, nos encontramos. Pues primero sería toda la evolución de la política social, el enfoque de los derechos, que es una evolución que incorpora una perspectiva de derechos humanos. El segundo sería el impacto de las reformas de la inclusión y la desigualdad, que es un nuevo foco de carácter social por falta del alcance de los métodos implementados, dado que este es uno de los principales impactos y lo vemos puntualmente en los desafíos. ¿Por qué? Porque al
al momento que se escribió el texto, es decir, en el 2015, eh, se hace muy enfática esos desafíos puntualmente en el enfoque social, en la garantía social, porque, por ejemplo, en la protección por hijo, es claro que no incluye la totalidad del sector. Entonces, es uno de los principales desafíos, todo lo que tiene que ver con la garantía social, con los desafíos para el Estado y a su vez la posibilidad de equilibrar la universalidad de los derechos humanos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.